Hola chicos, bueno, esta es la actividad. Recuerden que en la pregunta número 1 tienen que definir palabra por palabra de la que tenga que ver con el movimiento rectilíneo uniforme. Aquí pues es muy claro que tiene tres palabras: movimiento rectilíneo uniforme, para que ustedes puedan llegar a una idea general de lo que es este movimiento, ¿sale? Pues tienen que definir movimiento con sus propias palabras, que es rectilíneo y que es uniforme. En la segunda palabra habla de lo que significa una cantidad escalar y una cantidad vectorial. Recuerden que decía la plataforma que una cantidad escalar es aquella que utiliza la unidad y utiliza la magnitud. Incluso les venían una tablita de magnitudes, que son como en las formas en las que se pueden medir pues ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, hablaba de metros, ¿cómo se llama? Sí, una magnitud es la longitud que se mide en metros, el peso que se mide en kilogramos, y etcétera. Entonces, por ejemplo, si yo necesito una cantidad escalar, si yo voy a usar una cantidad escalar, voy a utilizar a una unidad que puede ser 1 o 2 o 3 o 4, ¿sale? Entonces puedo decir, voy a la tienda y pido 1 kilo de papas o 1 kilo de azúcar o X producto, ¿sale? O voy a la mercería y pido 2 metros de listón rojo. Estoy utilizando cantidades escalares porque estoy utilizando una unidad y una magnitud, un este, una magnitud la cual me permite saber qué tanto quiero de las unidades que estoy pidiendo, ¿sale? Ahora vamos con las cantidades vectoriales. Las cantidades vectoriales son aquellas cantidades que no solamente ocupan la unidad ni la magnitud, sino también una dirección. Una dirección que puede ser al norte, al sur, ¿sale? Cuando, por ejemplo, vamos en la calle y necesitamos encontrar un lugar al que deseamos ir, decimos, disculpe, ¿me puede decir dónde se encuentra la iglesia de Santo Tomás? ¿No? Y la persona te va a decir, no, pues te vas como 10 metros a la derecha, 2 a la izquierda, y bueno, te va dando direcciones. Esa es una cantidad vectorial. Aquella que aparte de la unidad, la magnitud, te da una dirección hacia el norte, hacia el sur, hacia arriba, hacia abajo, ¿sale? Una de las tantas cantidades vectoriales, aquí lo vemos en el ejemplo que ya lo había descargado, es por ejemplo en este pequeño mapa, se alcanza a ver, esperemos que se vea, aquí está, miren, cantidades físicas, las cantidades escalares, las podemos medir en masa, que es por ejemplo 1 kilo, 2 kilos, volumen, 2 metros cúbicos, distancia, 3 kilómetros, tiempo, 2 horas y más, ¿sale? Cantidades vectoriales, el desplazamiento, la velocidad, la aceleración y la fuerza, ¿sale? Este tipo de cantidades son las que vamos a ver, las que vamos a manejar en las cantidades vectoriales. Aquí está. Bueno, eso es como para poderles explicar un poquito más, con más claridad, lo que eran las cantidades vectoriales. Entonces, las cantidades vectoriales siempre van a tener una dirección, ¿sale? No, si nada más nos da la unidad y la magnitud, pues es una cantidad escalar. Y si nos da una dirección, pues vamos a tener una cantidad vectorial. Ya en el siguiente dice, calcula la suma de los siguientes vectores aplicados a un móvil. Aquí esta es una suma sumamente sencilla, solamente que les voy a recordar que en la plataforma decía que para poder hacer una suma de vectores debe tener los mismos componentes. ¿Y cuáles son esos componentes? Pues puede que nosotros encontremos un componente de una fuerza o un vector en X y en Y. Entonces, yo voy a sumar los vectores siempre y cuando yo utilice los mismos componentes. Por decir,
tengo como fuerza 1, tengo 2 newtons en X, ¿sale? Yo voy a sumar la fuerza 2 con 2 newtons en X también. Si yo tengo estos dos componentes XX en las cantidades, yo lo voy a poder sumar. Por ejemplo, aquí va a ser 2 más 2, 4 newtons en X, ¿sale? Mi resultante. Mi fuerza resultante va a ser esta. Pero, por ejemplo, si yo tengo aquí en fuerza 1 2 newtons en X y tengo fuerza 2 3 newtons en Y, obviamente esta suma no la voy a poder realizar porque los componentes son diferentes, son X y Y, no puedo sumar componentes diferentes. Entonces aquí en este ejemplo es muy importante que ustedes cuando les den la fuerza, cuando les den la suma que van a hacer, se fijen que sus componentes sean similares. Si no son similares, no se puede hacer la suma o la resta. Si son similares, sí se puede hacer. ¿Sale? Entonces, vamos a borrar Vamos a borrar esto para que pasamos a hacer el ejemplo que viene aquí. Yo les voy a ayudar a hacer este ejemplo, obviamente con otros datos. Aquí dice fuerza 1. Bueno, aquí lo vamos a hacer. Dice fuerza 1 tiene 20 newtons en X. Entonces voy a buscar el componente que sea similar. Aquí. Son 20N en X y menos 20N en X. Y aquí tiene menos 65 más 65. ¿Por qué? Porque son componentes Y que voy a poder sumar o restar dependiendo de cuál sea la operación. Entonces, aquí por ejemplo quedó tengo 20 newtons, pero aquí abajo tengo menos 20, pues obviamente me va a quedar 0. Y aquí tengo menos 65 newtons en Y, más 65 newtons en Y, pues obviamente me va a quedar 0 porque la operación es 0, una cantidad menos la misma, entonces va a ser un 0. ¿Sale? Entonces aquí vamos a poner otro ejemplo. Fuerza 1 es igual a 3 newtons en X. Fuerza 2 va a ser igual a 2 newtons en Y. Fuerza 3 va a ser igual a 3 newtons en X más 5 newtons en Y. Ahora, ¿qué se tiene que hacer aquí? Pues lo que se tiene que hacer primero es sumar componente con componente. Aquí tengo una X, lo que significa que voy a sumar con otro que tenga un componente similar, que va a ser X. Entonces aquí son 3 más 3 son 6. Son las fuerzas resultantes, 6 newtons en X. Ahí está. Más, ahora voy con el otro componente que es Y. Aquí está Y. Son 2 más 5 son 7. 7 newtons en Y. Y así queda la fuerza resultante. Aquí lo que yo les quiero dar a entender es que cuando van a sumar o van a restar, tienen que buscar que los componentes de cada fuerza o de cada valor tengan los mismos componentes aquí, XX y Y con Y, se suma o se resta, ¿sale? Hasta ahí vamos. Entonces, pues ya es un ejercicio sumamente fácil si se dejan guiar por las reglas de las sumas de los vectores. Ahora vamos con lo que dice que la 4. Escribe los siguientes números en notación científica, exponencial. Aquí recuerden que la plataforma decía que siempre para convertir, hay una forma para convertir números muy pequeños, para resumir números muy pequeños y resumir números muy grandes. Y todo siempre va a ser con la base 10, x10. El exponente es el número de ceros que va a tener nuestra cantidad. ¿Sale? Por ejemplo, en esta es un número muy pequeño. Siempre que es un número muy pequeño, el exponente va a ser negativo.
Y cuando es un número grande va a ser un número, el exponente va a ser positivo. Por lo que vamos a ver cómo queda esta cifra. Bueno, vamos a hacer otra porque si no les estaría haciendo el trabajo. 0.1, 2, 3, 4, 5, 67. ¿Sale? Este es un número muy pequeño que por lo tanto su exponente va a ser negativo. ¿Sale? Lo que voy a hacer siempre para convertirlo a notación científica es que voy a tomar la unidad. La unidad no puede ser un 67 por 10 a la menos 3 o a la menos 4. Tiene que ser una unidad del 1 al 9. Por ejemplo, aquí tengo el 6. Entonces le voy a poner el punto y va a quedar aquí 6.7. Ahora, ¿cuántos ceros va a tener? Pues voy a contar los ceros a partir del punto, aunque no sea cero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces este es un 6.7 por 10 a la menos 6. ¿Sale? Ahora, ¿cómo convierto un número muy grande en una notación exponencial? Voy a poner, por ejemplo, aquí 25 millones. ¿Cómo lo puedo escribir en notación exponencial? Pues obviamente nuestra base de x10. Y recuerden que necesito yo una unidad nada más, no puedo poner un 25 por 10, sino que va a ser un 2.5. 2.5. Ahora, a partir del punto voy a contar los ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces este va a ser un 2.5 por 10 a la 7. Es positivo porque la cantidad es grande, es positiva, no es una cantidad pequeña. Y así, ahora toman este ejemplo y este de acá y lo vuelven a notación exponencial. Y ya por último tenemos los vectores de posición con los sistemas de referencia. En la unidad también vieron que era un sistema de referencia. Un sistema de referencia en el caso de para acomodar los vectores, recuerden que siempre un vector les va a venir acompañado de un X, Y o Z, dependiendo. Y tenemos diferentes sistemas de referencia para poder interpretar o para poder acomodar estos vectores. Cuando nuestro vector solamente tiene, por ejemplo, aquí como este X, vamos a ocupar una línea, una línea recta, que va a tener su punto de origen en el 0. Para acá van a ser los números positivos y para acá van a ser los números negativos, ¿sale? Pero cuando nuestro vector solamente tiene un componente que es X, vamos a ocupar el eje de las X. Cuando nuestro vector tiene componente XY como este, de menos 20n en X, menos más 65n en Y, vamos a ocupar obligatoriamente un plano cartesiano que tiene tanto el componente X como el componente Y. Sabemos que todo de aquí para acá, este es el 0, que es el punto de origen, ¿sale? Para acá son X positivas, para acá arriba son Y positivas, para acá a la izquierda son X negativas y para acá abajo van a ser las Y negativas. ¿Sale? Y dependiendo de para dónde nos vaya dirigiendo nuestro vector, si me dice menos 20 newtons en X, obviamente me voy a mover en las líneas de las X 20. Aquí va a quedar mi vector, ¿sale? Aquí está mi vector. El vector, recuerden siempre representarlo con una flecha, que tenga un origen y un final, porque la dirección me va a decir para dónde va, si va para la derecha o va para la izquierda, ¿sale? Bueno, está hablando de, ya el sistema tridimensional, pues es el que tiene el punto tanto X, Y y Z. Ya dependiendo de la dirección a donde te dirija tu vector, pues vas a tener que poner la flechita. ¿Sale? Entonces explica qué entiendes por un vector de posición, pues es una flechita que nos va a indicar para dónde va nuestro vector, nuestra dirección. Y dibújalos usando un sistema de referencia. Recuerden, si tienen 2x, pues obviamente voy a avanzar 2 y voy a poner mi flechita. Si me dice 3,
newtons en X más 2 newtons en